Bueno, es una pregunta un poco incontestable. O sea, se buscaron una pregunta difícil, porque en general uno tiene la muletilla de decir, cuando aparece esa pregunta entre los alumnos, que hay tantas filosofías como filósofos. Entonces, bueno, ¿qué es? Uno podría decir, la filosofía es toda la historia de la filosofía junta. Es una disciplina, digamos, uno la podría definir como una disciplina determinada, ambiciosa, porque precisamente se plantea o se cuestiona preguntas de múltiples respuestas. Y a lo mejor la pregunta más filosófica de todas es esa, la autopregunta, digamos, ¿qué es la filosofía? Respecto a qué es la filosofía, creo que es una reflexión sobre ciertos temas que son importantes para la humanidad y que no tienen una respuesta definida. Es decir, yo lo que decía recién, bueno, no es como un problema científico, no tiene que determinar cómo se transmite, por ejemplo, una enfermedad, sino que se trata de problemas más generales. En general, para mí son importantes los problemas de carácter normativo, esto es cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Esto no quiere decir que la filosofía sea un campo aislado, por lo menos desde mi perspectiva. Lo que uno tiene que tener es un conocimiento claro de lo que se sabe en otras disciplinas, y a partir de hasta dónde llegó el conocimiento en esas otras disciplinas, nosotros especulamos sobre respuestas posibles a ciertos problemas. ¿En qué consistiría la filosofía? No tengo una definición precisa, pero sí rescato dos tareas que han sido reconocidas desde distintas perspectivas en la historia de la filosofía. Una es el interrogarse, el preguntar, y el preguntar sobre todo o más que nada por aquello que consideramos obvio o natural y que entonces nos acostumbramos a no ver. Y junto con el preguntar, en los intentos de respuesta, en las búsquedas de respuesta, el desafío de pensar, de conceptualizar y de, en busca de nuevos conceptos o de precisión en los conceptos, detectar y cuestionar supuestos, los supuestos que hacen que distintos aspectos nos resulten naturales. Yo creo que la filosofía es una búsqueda que se propone no aceptar lo dado porque sí, y en eso me refiero a las concepciones de qué es ser hombre, qué es ser mujer, de la sociedad humana, de la naturaleza, de la vida, de las relaciones entre hombres y mujeres, de la historia, bueno, del sentido de las cosas, del sentido de la vida, una serie de cuestiones que probablemente sean cuestiones permanentes. No tengo una posición completamente tomada sobre eso, pero es probable que las cuestiones que interesan a la filosofía sean más o menos recurrentes, que reaparezcan a lo largo de los años. Y en mi caso personal, como yo les decía, creo que tiene que ver con una actitud de pregunta, de no aceptación de lo que está dado porque sí, de desnaturalización de ciertas respuestas a ciertas cuestiones importantes para la mayoría de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia occidental. Y otro componente que creo que está detrás de eso es que lo que cuestiona en definitiva son relaciones de poder. Sirve para, me
parece, para sacarnos también del automatismo que nos genera, digamos, la vida en sociedad, sobre todo en nuestros días. Pero me parece que a la filosofía no hay que pedirle tanto que sirva para algo, porque su objetivo fundamental me parece que es justamente como a mí se me hace la figura de que es algo que apunta al saber. Todo el tiempo la filosofía está preguntando. Entonces, ¿para qué preguntamos? Y bueno, para tratar de establecer respuestas por más provisorias que sean, porque de alguna manera hay que vivir, y yo creo que no se puede vivir sin respuestas de manera absoluta. Entonces, bueno, encontramos algunas respuestas probablemente provisorias, pero respuestas al fin. Creo que para eso. De nuevo, yo lo que les decía, a partir del conocimiento que hay en las distintas disciplinas, se requiere especular sobre ciertas cuestiones. Vos podés saber muchísimo sobre genética, hoy se sabe cómo intervenir en un gen específico, en un alelo. Sin embargo, otra cosa es determinar cuándo corresponde intervenir genéticamente y cuándo no. Y tenemos este problema: si la filosofía le da la espalda a todos los otros conocimientos científicos, piensa que son irrelevantes, termina debatiendo en el vacío sin conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces es un diálogo entre nosotros que puede llevar a cualquier tipo de delirio, y nos autojustificamos en nuestro debate con otros filósofos que se dedican a la nada. Bien, decir que la filosofía sirve para cuestionar, a lo mejor, bueno, parece de perogrullo o parece poco, pero me parece que es lo que le da un carácter de universalización a la tarea de filosofar, como una tarea que, si bien tiene su especificidad, puede estar presente en cualquier otra actividad de la vida. La pregunta del para qué a mí me resulta molesta, porque me acuerdo de lo que a mí me pasaba a los 18 años cuando mis padres me dijeron ¿para qué vas a hacer eso? ¿De qué te sirve? ¿De qué vas a vivir? Preguntas que tenían mucho que ver con el orden de lo material, ¿no? Bueno, si querés ser un adulto independiente, tenés que trabajar con algo que te paguen y que te rinda un dinero, bueno, etcétera, que ya conocemos todo. Y a mí en ese momento el para qué era simplemente porque a mí me interesa pensar en esas cosas y saber esas cosas. La verdad que esa era mi respuesta más genuina. Y en ese punto me parece que la propia pregunta se justifica a sí misma, no sé si se entienden. El mismo por qué implica el para qué, porque para mí es importante pensar en eso, porque para mí tiene sentido, porque para mí tiene significado, y ya está, eso mismo lo justifica. Me parece que eso surge de la contraposición que hace el propio alumno cuando asume, digamos, lo que se está diciendo, ¿no? No sé, posiciones antagónicas en la filosofía y todo el tiempo. Uno habla de racionalismo y de empirismo, habla de idealismo y de realismo. Bueno, yo trato de conciliar con el idealismo cuando hablo de idealismo y con el materialismo cuando hablo de materialismo. En el sentido de que todas las posiciones tienen algo de verdad y algo de no verdad, ¿no? Y no sé si lo logro, pero bueno, trato de hacer eso, porque eso es lo que genera las preguntas, y me parece que fundamentalmente la filosofía tiene que apuntar, y las clases de filosofía tienen que apuntar a que los alumnos se hagan preguntas. El enfoque histórico, en general, el enfoque histórico me desagrada bastante, es decir, de hacer un recorrido histórico sobre cómo ha ido desarrollándose la filosofía. Me interesa mucho más el abordaje de la filosofía por problemas, que se comprenda bien cuál es el problema que se quiere resolver, independientemente de la cantidad de respuestas que hayan podido tener.
En ese sentido, los problemas a los que yo me dedico es cómo se debe razonar en un sentido amplio, en lógica, o cómo debemos actuar en ética, lo hago con un enfoque a partir de los conocimientos que hoy tenemos de cómo razonamos de hecho y de cómo actuamos de hecho y qué problemas pueden ocurrirse. ¿Por qué podemos llegar a razonar mal? ¿Por qué podemos llegar a actuar mal? Algo que me interesa contribuir a desnaturalizar son las relaciones de poder entre los sexos y entre los géneros. En este sentido, a ver, cómo entiendo la docencia, no siempre he tenido la valentía, ni quiere decir que la tenga siempre tampoco, de abrir este desafío en distintos ámbitos de docencia. En este momento en particular, creo que con algunas compañeras y compañeros en humanidades podemos colectivizar el desafío. Para lograr que no se queden solamente con una imagen cerrada y cómoda de ciertos temas que yo propongo, busco distintas maneras para abrir la clase en algún momento, y ahí depende mucho de cómo es el grupo, ¿no? Entonces, una de las maneras que busco es demostrar que ciertas cosas se pueden ver de por lo menos dos maneras, y que entonces ahí aparezca esa posibilidad de la pregunta, digamos, las distintas perspectivas, y que no se queden con una sola, y al mismo tiempo trato de mostrar que yo lo que les estoy proponiendo es la mirada que a mí más me convence. Y en definitiva, nos hemos metido a hacer eso porque nos gusta, o porque nos hemos sentido identificados, o porque nos ha ido medianamente bien, o porque las circunstancias de la vida han hecho que lleguemos a ese lugar. No sé si hay grandes objetivos para la filosofía. Es parte de nuestra cultura occidental y como tal forma parte de la sociedad, eso es innegable. Pero eso no significa que tenga un rol distintivo respecto de otros saberes, de otras prácticas, o incluso hasta me atrevería a decir de las creencias, ¿no? que también en cierto sentido pueden tener una base filosófica. Eso es lo que puedo decir. Lo que en general te da la carrera es una habilidad argumentativa y una capacidad para detectar problemas que no lo tienen otras carreras porque no se dedican a eso. Pero esa capacidad tiene que estar volcada sobre un conocimiento real y sobre problemas reales que ocurren hoy. Si el filósofo no está con la cabeza en eso, luego cuando aparecen todos los problemas como el aborto, como en este caso, va a terminar hablando un médico, va a terminar hablando un abogado, con un debate tremendamente pobre porque no tienen ese entrenamiento que se adquiere en una carrera en la que uno se lo pasa analizando argumentos y generando propios argumentos. Entonces, desde ese punto de vista la filosofía tiene un lugar central, pero siempre y cuando tenga conocimientos de lo que está ocurriendo en las otras disciplinas. Junto con el interrogarse, ir tratando de gestar un posicionamiento propio. Siempre hay, por decirlo de alguna manera, modas en distintos momentos, canonizaciones, ya sea de temas, de autorías, de problemas. Lo difícil académicamente es encontrar un equilibrio entre lo que se impone o nos quieren imponer y lo que deseamos pensar y compartir, porque consideramos que sería
libertario que contribuiría a las preguntas, a los desafíos y a las desnaturalizaciones. Por lo tanto, sí, ¿para qué sirve esta utilidad? No es inmediata ni es fácil de ver, pero yo diría que sirve para desnaturalizar los imaginarios personales, sociales, académicos. Eso que en una primera instancia es teórico tiene siempre, más o menos directamente, haga o no lo haga el filósofo mismo, una contraparte de intervención sobre la realidad, es decir, sobre el orden en que se dan esas cosas, ¿no? La filosofía puede transformar la realidad, creo, de una manera muy sutil, a través de otras herramientas que no son, otras disciplinas que no son necesariamente la filosofía misma, pero que la filosofía puede formar parte de transformaciones. Y bueno, a mí me interesa y me gusta y quiero que forme parte de ciertas transformaciones de relaciones de poder. En distintos momentos serán unas u otras las que más nos interpelan.